Un saludo a todos los hermanos, que el Señor les bendiga. Es una alegría estar con ustedes una vez más para meditar brevemente en el estudio de esta noche en la palabra del Señor. Hoy es miércoles, el 9 de noviembre del 2022 y gracias a Dios hasta aquí hemos llegado con bien y el Señor ha sido bueno. Antes de comenzar, solo queremos decir, esta es una transmisión de Elim Mission Christian Church en Sydney, o Iglesia Misión Cristiana Elim de Sydney, Australia. Y damos bienvenida a todos los que están sintonizándonos. Que la paz del Señor sea con ustedes. Vamos a orar, hermanos, rápidamente, a pedirle a Dios de que Él nos hable, nos bendiga lo que Él quiera darnos en esta noche. Oremos. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Háblanos, Señor, en esta noche, cada uno, donde quiera que estemos, Señor. En el nombre de Cristo, que tu Espíritu Santo se mueva, que nos toque, que nos ilumine, que nos instruya, que nos guíe. Lo pedimos agradeciéndolo en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, en esta noche solo quiero leer unos versículos en el Evangelio según San Lucas, y en el capítulo 12 vamos a leer del versículo del 1 al 7. Leamos Lucas 12 del 1 al 7. Dice la palabra del Señor: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque nada hay descubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quien debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aleluya. Aquí, hermanos, y como digo, vamos a ser breves en lo que vamos a ver en estos versículos, pero aquí encontramos, para comenzar, que existía en este momento una gran cantidad de personas que querían escuchar el mensaje de Jesús, porque aquí dice, juntándose por millares, miles, se juntaban, una multitud grande que iba a escuchar, quería saber algo, algunos por curiosos, otros quizás para ver en qué fallaba Jesús, y otros porque les gustaba quizás ese mensaje. No sabemos realmente los diferentes motivos, pero podemos trasladarlo a la época moderna. Los mismos motivos quizás podrían existir hoy en día. Hay multitudes de personas que algunas veces se acercan a querer escuchar algo, pero en general la motivación de las grandes masas, la motivación de las grandes multitudes en estos tiempos van en general por lo que puedan recibir. Yo recuerdo cuando muchas campañas, lo que se llamaba
hace años, las grandes campañas evangelísticas de sanidad, de salvación y sanidad divina le llamaban. Y ahí iban las multitudes, pero con el propósito específicamente de ver qué recibían. Porque había sanidad, vamos a ir, que me cure. Me recuerdo aquellas épocas que hablaban de que les rellenaban las muelas con oro del cielo. Que muchas veces eran sentimientos, eran nada más, no digo que no puede pasar, sí sucede, es el milagro, la misericordia de Dios, pero era algo muchas veces un atractivo nada más. Entonces esas multitudes muchas veces tienden, cuando no recibieron lo que ellos esperaban o lo que ellos anhelaban, después dicen, aquí no me funcionó, voy a buscar otro. Voy a buscar otro evangelista, voy a buscar otro predicador, voy a buscar otra religión, porque así le llaman, religión. Y el Señor era lo que no les enseñaba, Él no vino a darle religión. Entonces cuando esas multitudes se aglomeraban siguiéndole, a tal grado que se atropellaban, dice, comenzó, y eso es lo importante. Aquí donde dice, el Señor no les dijo a toda esa multitud, los millares que se atropellaban, sino dice, comenzó a decir a sus discípulos. El Señor pudo detectar, siendo Dios, siendo el mismo Espíritu de Dios también, Él pudo ver y saber realmente dentro de esa masa, dentro de ese grupo, dentro de esos millares, Él sabía cuáles eran sus discípulos. El Señor se interesó a decir a sus discípulos. Aquí no dice que son los 12, eran muchos, eran otros, quizás estaban incluidos los 12, pero habían muchos más, pero no eran los millares, no eran esas grandes cantidades que se atropellaban, porque dice, les dijo a sus discípulos. El Señor está interesado en aquellos que van siguiéndole porque quieren ser realmente sus discípulos. No quieren ser parte de una multitud nada más, quieren ser internos, quieren tener esa relación, quieren tener ese contacto con el Señor. Entonces el Señor se encarga de revelarles a sus discípulos las verdades que ellos necesitan saber. Nosotros, si nos consideramos discípulos del Señor, seguidores de Jesús, estudiantes, alumnos de ese Maestro, entonces el Señor tiene también para nosotros esa misma verdad. ¿Cuál verdad? La verdad acá, en primer lugar, Él les habla que existen entre los religiosos, entre la multitud de los fariseos, hay maldad. Les dice, guardaos, tened cuidado, preocúpense. Esa es la primera enseñanza que el Señor les da. Guardaos, tengan mucho cuidado con la levadura de los fariseos. La levadura, todos sabemos la función. Un poquito se le echa a la masa y suficiente para que leude, para que obre en toda esa masa. Un poquito de levadura, dice aún la Biblia, leuda toda la masa. Por esto el Señor dice, cuidado con esa multitud, con los fariseos. ¿Cuál es la levadura de ellos? Dice, es hipocresía. Son hipócritas. Ellos pretenden ser espirituales. Ellos pretenden ser buenos estudiantes de la ley. Ellos pretenden ser buenos seguidores espirituales que no pecan. Pero es hipocresía, dice. Es hipocresía, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para que por nuestros méritos logremos alcanzar o convencer o engañar a Dios. Por eso todo eso es hipocresía, y esa hipocresía tiene consecuencias. Tiene consecuencias, y la consecuencia más grande es que no podemos escondernos delante de Dios. Como decía el salmista decía, ¿dónde me voy a esconder de ti, oh Dios?
¿A dónde voy a ir? ¿Voy a ir a la montaña? Ahí estás tú. ¿Me voy a ir al Seol? Ahí estarás tú. ¿Me voy a esconder en la oscuridad?, decía el salmista. No puedo, porque ahí estás tú. Tú me formaste, dice. Mi embrión, dijo el salmista, vieron tus ojos. Es decir, que desde que estábamos formados, un grupo de células, allí estaba el Señor viéndonos ya. Mi embrión, dice el salmista, creo que es el Salmo 139 por ahí, dice, mi embrión vieron tus ojos antes que yo naciera. Por lo tanto, no me puedo esconder de ti, oh Dios. Y ese es el mensaje del Señor. No puede haber hipocresía, porque no nos vamos a esconder. Y ahí es donde dice la primera verdad. No deben existir secretos. Porque dice el versículo 2, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de revelarse. No podemos, hermanos, escondernos de Dios. No podemos estar en secreto, querer encubrirnos, así como Adán, como Eva cuando pecaron. Dice la Escritura que se quisieron cubrir la desnudez. Reconocieron que habían fallado, que estaban desnudos. Quisieron encubrirla, pero delante de Dios no se puede. Lo importante es reconocer, hermano, el pasado, reconocer la falla y venir a pedir perdón de Dios. Por eso dice, no hay nada encubierto que no haya de ser manifiesto. El versículo 3 dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, no hay oscuridad que valga. No hay oscuridad que valga, porque de allí dice, a la luz se oirá. Es mejor hablar a la luz, no en las tinieblas, no encubierto, no en lo oculto. Más bien hay que dar a luz, o hay que hablar en la luz. Después dice, aún en el versículo 3 dice, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. No puede haber secretos. Es decir, lo que está hablando acá el Señor es que en esa hipocresía del mundo religioso se pretende a la exterioridad presentar una cara, pero en lo oculto, en la oscuridad, en lo secreto, hay otra verdad. Entonces, por eso el Señor se dirigió a los discípulos, a los seguidores, a decirles, si los hipócritas, si los fariseos, con su levadura, le enseñan y contagian a los otros para que sean igual a ellos, ustedes, mis discípulos, no es así. ¿Por qué? Porque no hay secretos, porque vuestro Dios lo sabe. No hay nada en lo oscuro, porque Dios lo trae a la luz. No hay nada en privado, porque Dios lo manifiesta en público. Se proclamará, se dirá desde las azoteas. Perdón. Y después de eso, el Señor les habla el punto clave que quería demostrarles. Versículo 4. Les digo, mis amigos, les dice. Aquí los trata como amigos. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, pues nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Aquí el Señor se concentra, el motivo por el cual les estoy diciendo de que existe la hipocresía de los fariseos, es porque ellos no saben algo importante. Y el motivo por el cual yo les estoy diciendo, dice Jesús, de que no tengan secretos, que no guarden en la oscuridad su pecado, que no oculten nada. El motivo que les estoy diciendo eso es por algo. Y el motivo es, el versículo 5, les enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel
que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Aquí habla del temor a ese Dios que todo lo ve. El temor que debemos tener de Dios. No habla de miedo, habla de temor, de reverencia. Así como Abraham cuando le tocó sacrificar o ir al sacrificio de su hijo, no pudo dormir, dice la Biblia. No pudo dormir por ese temor que tenía en su corazón. Se levantó temprano Abraham cuando sabía que le tocaba entregar a su hijo, sacrificarlo. Aunque Dios no se lo permitió al final, pero Abraham en ese momento no lo sabía. Él estaba dispuesto, pero él temblaba quizás, con temor, con temblor, porque estaba frente de ese Dios todopoderoso. Y por eso, hermano, el mensaje para nosotros es el mismo: temed a aquel que después de quitar la vida tiene poder de echar en el infierno. Muchas personas, o no muchas personas, están dispuestas a escuchar esto. Todo el mundo habla quizás de ser salvo, y es cierto, pero lo más tremendo que el Señor habla acá es de no ser echado al infierno, de no ser echado, arrojado al infierno. Hermano, esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios consiste en que ese mismo Dios puede echarnos por nuestro pecado, por nuestra condición de bajeza, por nuestra vida pecaminosa. Merecemos ser echados al infierno. Eso sería justicia. Pero Dios sobrepasa esa justicia y viene su amor. Y por ese amor es que Él cubrió nuestras vidas con su sangre, por su amor, no porque la justicia de Dios no era esa. La justicia de Dios es castigar el pecado. Castigar el pecado. Siendo pecadores, nuestra dirección como pecadores es una, y es el infierno. Por eso dice: temed a aquel que puede echarlos al infierno. Hermano, ese es el llamado que el Señor les decía a los discípulos, a los que le seguían. Les dice: temed a Dios. ¿Por qué hay que temerle? Porque ya lo leímos en los versículos 2 y 3. Porque Él ve todo. Versículo 2 que leíamos: no hay nada encubierto que no haya de salir a luz. Él mira todo, porque Él oye todo lo que se habla, dice, en los aposentos, en silencio, en la oscuridad, saldrá desde las azoteas, saldrá a luz. Dios ve todo, Dios oye todo, y Dios conoce todo. Dios sabe todo, dice. Lo que está en la oscuridad saldrá a luz. Lo que se habla al oído saldrá a luz. Se proclamará. Él oye todo, Él mira todo y Él sabe todo. Por eso hay que temer a ese Dios. Otro motivo por el cual les dice temed a ese Dios es por eso mismo del versículo 4 y 5. Porque Él conoce nuestro destino está en sus manos. Nuestro destino está en sus manos. Por eso debe existir ese temor a Dios. Por nuestro destino, por nuestro futuro, está en sus manos. Entonces, eso es lo que el Señor les hablaba a sus discípulos: temed a Dios. Y finalmente hay otro motivo más, en el versículo 6 y 7, que les dice otro motivo por el cual debemos temer a Dios. Es el versículo 6 dice: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Una pregunta. 5 pajarillos en aquella época los vendían por pequeñas monedas, poco valor. Pero dice: a pesar de eso, ni uno de ellos está olvidado
delante de Dios. Otro motivo por el cual debemos temer a Dios es porque Él nos cuida. Porque Él tiene cuidado, aunque sea 5 pajarillos, Él cuida también, Él sabe lo que les pasa. No digamos nosotros, dice, pues aún los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hermano, Él nos ama y nos cuida. Por eso, hermano, debemos de temer, de tener temor de ese Dios. Por eso el Señor les habló a sus discípulos y los comparó la levadura de los fariseos, que es engaño, es hipocresía, es maldad, es encubrir. Pero los discípulos no van a encubrir, van a hablar la verdad, van a ser honestos, van a quitar todo eso que hay. No va a haber nada oculto en las oscuridades, en las tinieblas, en secreto. ¿Por qué? Porque en los discípulos del Señor hay temor a Jehová. Dice la Biblia, al principio la sabiduría es el temor a Jehová. Ese temor de Dios, no miedo, como dije antes, no una fobia, aunque la palabra griega viene ahí también de phobos, pero el sentido es ese temor con temblor, ese temor con reverencia, ese temor con adoración, ese temor con agradecimiento, con gratitud. Ese es el temor que se nos debe mostrar a nosotros, porque Él nos ve, porque Él nos oye, porque Él nos mira, porque Él tiene nuestro destino, nuestra vida en sus manos, y también porque Él cuida de nosotros. Esas verdades que el Señor le dio a sus discípulos en estos versículos, capítulo 12, hermano, son las verdades que el Señor estaba interesado que ellos recibieran en comparación con el mundo religioso. El mundo religioso estaba entretenido en sus tradiciones, en sus pasatiempos, en sus entretenimientos. Allí estaban. El Señor dice, su levadura los va a seguir leudando. La multitud venía arrasando. Algunos escuchaban, otros no, cuál motivo fuera, pero sus discípulos, ellos, el Señor estaba interesado de que conocieran el temor de Dios, que conocieran y reconocieran las razones, los motivos por los cuales debemos temer a Dios. Igual para nosotros en esta noche, hermanos, debemos de tener ese cuidado, como decía al principio, guardaos, tener cuidado, tener ese deseo interior de agradar a Dios. Así seráis mis discípulos, decía el Señor en otra oportunidad. Pero es eso, si nosotros reconocemos esta verdad de que debemos tener esa posición de temer a Dios, con ese temblor, con esa gratitud, es porque vamos en la dirección de creerle a Él, de obedecerle a Él y de tener esa relación con el Señor. Quiera Dios que nosotros comprendamos y podamos meditar siempre, hermano. Podemos meditar cada día, cada momento que tengamos esa oportunidad, meditar y saber que nuestra posición no es ocultar, no es tener secretos, no es tener cosas ocultas, sino más bien temor de Dios. Finalizo leyendo lo que mencionaba el Salmo 139. Decía, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos.
Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todos mis caminos te son conocidos. El salmista sabía esa verdad, que estamos libres o puros, abiertos delante de Dios. No hay nada, los caminos los conoce Él, ocultos, secretos, Él los conoce. Él los conoce, porque Él ha enumerado todos los días de nuestra vida. Entonces Él conoce, como decía el salmista en este salmo, todas nuestras sendas, porque Él es Dios. Entonces no hay secreto que valga, hermano. No hay nada oculto que valga. Lo más valioso es reconocer y tener temor de Dios. Oremos a Dios. Padre bueno, gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, porque tu misericordia es grande, tu misericordia es pura, oh Dios, y hasta este momento tú has sido fiel con cada uno, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos, oh Dios, de que nos ayudes a poder servirte, seguirte a ti, Señor, como tú demandas, como tú quieres, reconociendo de que tú eres Dios y que nosotros somos hacedura tuya, Señor. Guárdanos, protégenos, Señor, y podamos ser esos siervos, esos discípulos que te temen, oh Dios. En el nombre de Cristo, examina nuestro corazón hoy, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, por quien damos gracias. Amén. Bendito el Señor. Que el Señor Jesucristo, hermano, les bendiga y esté con cada uno en sus corazones. Con la ayuda del Señor nos vemos en la próxima. Dios les bendiga a todos.